Pero el problema es que había algunos profesores que golpeaban a los alumnos en la cabeza con el puño. La serie Se aprenderás ha logrado el número 1 en Netflix entre las producciones de habla no inglesa durante 2 semanas seguidas. Bueno, pero que un webtoon y una serie con esta temática haya recibido tanta reacción positiva por parte del público, creo que significa que durante mucho tiempo dentro del sistema educativo de Corea han existido muchos problemas. Pues como alguien que ha vivido y visto situaciones muy parecidas, la verdad es que me gustó muchísimo la serie, sobre todo ese tratamiento de ojo por ojo y la denuncia institucional me parecieron muy satisfactorios. Así que hoy te cuento los problemas reales que suceden en las escuelas de Corea y que aparecen en esta serie. Pues lo primero es el conflicto entre los profesores, alumnos y sus padres. En la serie llama mucho la atención que más que profesores autoritarios, aparecen muchos que parecen estar completamente a merced de los estudiantes y sus padres. Pero la realidad es que en Corea no siempre fue así. Yo estuve en Corea hasta terminar el instituto. Ahí el sistema educativo se divide en 6 años de primaria y 3 de secundaria y por último 3 de instituto. Por lo que recuerdo cuando estuve yo durante principios de los 2000 y hasta mediados de los 2010, la violencia escolar y los castigos físicos por parte de los profesores eran algo bastante normalizado. Obviamente la generación de mis padres lo vivió de una manera todavía más extrema. En aquella época existía la cultura de entregar soborno a los profesores, o sea, era algo realmente terrible. Pues en mi época, por ejemplo, si alguien no hacía los deberes, lo normal era recibir golpes con la vara. De hecho, hasta aquí pienso que podría ser algo universal, pero el problema es que había algunos profesores que golpeaban a los alumnos en la cabeza con el puño. Como hay una enorme presión académica y un ambiente muy estricto en casi todos los colegios, los castigos físicos estaban siempre presentes. En realidad creo que hasta primaria las normas no eran tan estrictas, no habían castigos físicos, pero literalmente solo no había la violencia física. Recuerdo que cuando tenía 11 años, en quinto de primaria, la profesora siempre hacía algo después de los exámenes, que iban levantando a los alumnos según sus notas delante de toda la clase. A los que sacaban buenas notas los elogiaba, pero a los que tenían peores notas les decía cosas como que no tenían futuro o que eran retrasados. Ahora que lo pienso, la verdad es que es bastante fuerte. Yo no sacaba ni especialmente buena nota ni tan mala, pero recuerdo que me daba bastante miedo que llegara mi turno y tener que levantarme a escuchar a la profe. Y ya en secundaria empezaron las normas más estrictas sobre el uniforme, el peinado, además de los castigos físicos. En mi caso, recuerdo que un día me olvidé de cortarme el pelo y como castigo tuve que dar unas 5 vueltas al campo de fútbol. En el instituto el ambiente era prácticamente el mismo. Por supuesto, no todos los profesores eran así, pero algo muy curioso es que también existe una obra con una premisa completamente opuesta a la de Así aprenderás. Es la película My Teacher, una película de 2006 en la que unos alumnos que fueron profundamente heridos por su profesora vuelven de adultos para vengarse de ella. La recomiendo muchísimo. De todos modos, en 2011, con la modificación del reglamento de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, los castigos físicos dentro de las escuelas quedaron completamente prohibidos por la ley. Pero exactamente a partir de ese momento, la situación empezó a irse hacia el extremo contrario. Creo que el autoritarismo tan fuerte que existió durante décadas pudo haber generado una especie de rencor en algunos alumnos. Sobre todo las personas que sufrieron esa época, crecieron, tuvieron hijos y cuando esos hijos entraron en la escuela, naturalmente empezaron a ver a los profesores a través de sus propias malas experiencias. Por eso pasaron casos como el de Ji-sun, la profesora de primaria acosada por los padres en el episodio 5, o Seon-young, la profesora de instituto del episodio 3, que no puede hacer nada ante una alumna que la humilla. De hecho, el personaje de Ji-sun está inspirado en el caso real del suicidio de una profesora de primaria que pasó en 2023. El tipo de acoso era prácticamente igual. Es que de verdad muchas veces me parece que Corea tiene un problema para encontrar el punto medio en general. Pues el siguiente tema es el acoso o bullying escolar, que creo que sigue siendo un tema muy grave actualmente.
De hecho, los métodos se están volviendo cada vez más calculados y crueles. Es verdad que ya en el instituto suele haber menos casos de bullying porque la carga de estudio para entrar en buenas universidades es mayor y el ambiente académico es mucho más competitivo. Pero en la secundaria la situación es muy diferente. Como bien se sabe, en Corea existe una cultura muy marcada por la edad y existe cierta jerarquía entre mayores y menores. Cuando yo iba a secundaria era común que los alumnos de cursos superiores trataran a los más jóvenes como si fueran sus subordinados y ejercieran violencia contra ellos. Incluso entre los alumnos del mismo curso existían jerarquías. Entre las chicas se basaban muchas veces en la belleza y entre los chicos en la capacidad para pelear. Por otro lado existe la cultura de marginación llamada wangta. La víctima de acoso no solo sufre violencia física, sino también humillaciones públicas y un enorme daño psicológico. Después del éxito de series como Dog Glory, el interés social por la violencia escolar aumentó muchísimo y se consolidó la idea de que el acoso escolar no es una simple travesura, sino un delito que nunca debe tolerarse. Por eso en Corea el Ministerio de Educación también empezó a reforzar las medidas a partir de 2021, penalizando a los alumnos que han cometido acoso escolar en el acceso a la universidad. Antes se centraban principalmente en la prevención, pero ahora están empezando a aplicar sanciones de manera mucho más seria. Por último está el tema de la corrupción en los exámenes que aparece en el episodio 4, otro de los grandes problemas de la educación coreana. Como mencioné antes, desde la primaria algunos profesores clasificaban a los alumnos por sus notas delante de toda la clase. En secundaria se añadían las restricciones sobre el pelo, el uniforme y los castigos físicos. Y en el instituto por fin comienza la gran competición por entrar en las buenas universidades. Y aquí es imposible no hablar de la educación privada de Corea. Corea es conocida prácticamente como una república de la educación privada. Para la mayoría de los estudiantes es normal asistir a academias además de las clases del colegio. Muchos empiezan desde edades muy tempranas y la competencia se ha vuelto tan extrema que incluso han aparecido academias de preparación para entrar en medicina dirigidas a niños de primaria. ¿Y qué significa esto? En Corea existe una fuerte tendencia a que los estudiantes con mejores notas quieran estudiar medicina, ya que se asocia a esta profesión con una vida económicamente muy estable y prestigiosa. Por eso algunos empiezan desde primaria a estudiar contenidos de secundaria e instituto con el objetivo de obtener una puntuación excepcional en Suneung, que es el examen de acceso a la universidad, y conseguir entrar en una facultad de medicina. Y en 2023 se revelaron casos reales en los que profesores de academias privadas pagaron a profesores de escuela y a responsables de elaborar los exámenes para conseguir filtraciones y beneficiar a sus estudiantes. La verdad es que esto fue un caso que demostró que existía una gran corrupción entre la educación privada y la pública. También hubo casos de profesores que filtraron las respuestas de los exámenes a sus propios hijos. Al final, en un entorno así, creo que es posible que aparezcan personajes corruptos como Chon Sang-yeol en el episodio 4, alguien que ve la educación únicamente como un negocio. Evidentemente hay una parte de dramatización, pero me pareció un personaje muy interesante y perfectamente posible dentro de ese contexto de Corea. Pues a mí me parece que todo esto es el resultado de un círculo vicioso que viene desde generaciones anteriores. Es cierto que el sistema educativo de Corea ha conseguido formar a personas muy capaces, pero creo que al mismo tiempo el precio y los efectos secundarios que ha generado tampoco son muy pequeños. ¿Cómo fue tu experiencia en los colegios? ¿Qué te ha parecido la serie? Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!